Sí, Ok. profe. Y bueno, voy a poner la presentación. Listo, ¿me podrías confirmar que se ve la presentación, por favor? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo problemas en los cuales aplicábamos diferente tipo de velocidad. Vimos velocidad constante, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y vimos velocidad eh, que no es constante, que es variable, es decir, que sufre una aceleración o una desaceleración, que en este caso pues sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero lo vimos de manera en la que el objeto se movía en el eje de las X. De una otra forma, como nosotros tenemos un plano, en el plano pues podemos tener movimientos horizontales, que son los que estuvimos analizando, y movimientos verticales, que son los que vamos a analizar el día de hoy. Es muy importante que tengamos bien claras las características o que vayamos entendiendo las características de cada uno de los movimientos, porque de comprender cuando tengamos algún problema que resolver. Entonces, en este caso, pues tenemos dos, bueno, en realidad son tres movimientos, pero en sí solamente manejaríamos como dos categorías del movimiento. El movimiento vertical cumple para cuando tenemos el movimiento de un objeto en caída libre, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, y tenemos el movimiento vertical cuando tenemos lanzamientos verticalmente hacia arriba y verticalmente hacia abajo. Y siempre entra la duda, maestra, pero no es lo mismo caída libre que movimiento verticalmente hacia abajo. No, porque las características de caída libre y movimiento verticalmente hacia abajo son muy similares, pero no son iguales. Entonces, por eso la importancia es saber cuándo es un lanzamiento o un movimiento rectilíneo, perdón, verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo, y cuándo nos representa caída libre, que también son rectilíneos, pero para no mencionarlo así tal cual, lo importante es saber que vamos a analizar en el eje vertical. ¿Ok? Bueno, déjame, me voy cambiando de diapositiva. Y pues nos dice aquí que los movimientos verticales tienen como característica que la fuerza de la gravedad de la Tierra puede estar en contra o a favor. Es decir, cuando el movimiento es vertical y va hacia arriba, entre más alejado esté de la gravedad, va a ser una disminución en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si nosotros lanzamos un objeto con cierta velocidad, conforme su movimiento va en contra de la gravedad, pues la gravedad hace un efecto hacia abajo y el objeto va hacia arriba. Entonces, al hacer esa atracción contraria, la velocidad con la que se movía el objeto va siendo disminuida. ¿Cómo podemos poner un ejemplo análogo? Podríamos poner cuando a nosotros queremos correr y que alguien nos ha jalado o nos ha evitado el movimiento. O sea, tú haces el esfuerzo de correr, pero te está jalando y pues entonces llega un punto en el que sí logras irte hacia el lado donde te están jalando. Todo depende de la fuerza. Ahí ya tenemos que analizar otras situaciones, pero en movimiento como tal, pues sí ocurre así. Es lo mismo que ocurre aquí. Entre más lejos o entre más se aleje de la gravedad pues en el centro de la Tierra, pues obviamente ese objeto va a tender a disminuir su velocidad. En el caso de la gravedad, ¿qué es lo que nos representa? Bueno, la clase pasada yo les había comentado que la gravedad siempre lo utilizamos como velocidad, pero en realidad no es una velocidad, en realidad es una
aceleración o una desaceleración. Propiamente es una desaceleración porque va hacia abajo, va en contra del movimiento inercial o el movimiento que consideramos positivo. Entonces, realmente nos representa una desaceleración. Sin embargo, en muchos aspectos se confunden que la gravedad pudiera ser una velocidad. Entonces, es muy importante tener esa diferencia que no es velocidad, que realmente es una desaceleración o aceleración en el último de los casos, ¿ok? Entonces tenemos que la gravedad, su valor es 9.800, bueno, 9.8, 9.81, pero en muchos libros se van a topar con que la gravedad la utilizan por efectos prácticos de 10 metros por segundo cuadrado. Esto, bueno, pues son valores en el sistema internacional. Nos queda en el sistema inglés, que son 32 Joule por centímetro por segundos cuadrados. Entonces, sí es importante saber que, bueno, nosotros vamos a estar utilizando el 9.81. Sin embargo, pues nos podemos topar algunos libros, alguna información en fuentes confiables en Internet, donde nos están diciendo que en los efectos de cálculo, para que sean mucho más sencillos, pues utilizan el 10 metros por segundo cuadrado. Cuando se hace así, ahí te lo indican. Cuando no, pues tenemos que tomar el 9.81. Y bueno, uno de los movimientos más sencillos es caída libre. Caída libre, eh, bueno, el análisis empieza desde donde está ubicado el objeto, que nosotros lo consideramos como referencia, y empieza a caer ese objeto, pero ese objeto cae de una manera en la que no se le aplica ningún, ningún impulso, ninguna fuerza, nada externo. O sea, realmente es como su nombre lo dice, caída libre. Eso se utiliza principalmente cuando una persona se lanza del avión para el que está practicando el paracaidismo, así literal, no lo avientan, no nada. Simple y sencillamente se deja caer la persona y desde ese momento de donde está el avión y cuando empieza su descenso, eso es lo que nosotros consideramos caída libre. Entonces, la caída libre es muy importante que sí entendamos bien el concepto, porque no se considera el aire como tal, también pues normalmente se hace un factor. En algunos análisis sí lo utilizamos, en este lo vamos a despreciar. Simple y sencillamente vamos a analizar el movimiento como tal del objeto en caída libre. Aquí nos dice que la caída libre es considerada como un movimiento uniformemente acelerado, ya que está sujeto a la aceleración de la gravedad. En este caso, como el movimiento del objeto va a favor de la gravedad, es decir, que conforme se va acercando al centro de la Tierra, se va incrementando. Y es por eso que cuando nosotros vemos este tipo de movimientos, como el paracaidismo, que es el que se me ocurre que pudiera ser un ejemplo muy práctico y que lo podemos visualizar, es de que empieza con cierta velocidad y se va haciendo mucho mayor, 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 mayor. Y eso genera que si no abren el paracaídas a tiempo, pues llegan y aterrizan con una velocidad muy, muy, eh, mucho mayor que con la que se lanzó. Entonces, eso es justamente la característica, que la velocidad inicial siempre va a ser cero porque no se está empujando, no se está aventando, no se está lanzando el objeto, solamente se está dejando caer. O sea, tal cual como está de la referencia, empieza a caer de manera libre. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo, o bueno, más bien una imagen en la cual podemos ver que siempre que se ha dejado caer un cuerpo en cierta altura, su velocidad inicial es cero y cada segundo va aumentando su velocidad.
¿Por qué? Porque va a favor de la gravedad. Y aquí, pues bueno, les puse las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y cómo sería la ecuación en caída libre. Del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues tenemos que YF, o que nosotros manejábamos como el desplazamiento final, es igual al desplazamiento inicial, que es y1 más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En este movimiento RUA, la aceleración cambia por la gravedad, porque ahora tenemos la desaceleración, que es propiamente la gravedad. Y como en caída libre la velocidad inicial es igual a 0, pues todo ese primer término, más bien ese segundo término, porque el primer término es desplazamiento inicial, el segundo término se elimina y el primer término se elimina porque al momento que dejamos caer el objeto no ha tenido ningún desplazamiento, está completamente en reposo. Entonces, al partir de reposo, pues eso nos indica que no tiene ningún desplazamiento y ahí también es 0. Por eso, aquí en la ecuación de caída libre le queda h, que es altura, es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, porque de la ecuación de MRUA nos quedaba nada más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo único que cambiamos? Pues la y por la altura y la aceleración por la gravedad, que ya sabemos que también es una desaceleración. Entonces aquí es donde también ahí les puse la nota para que quede mucho más claro qué es lo que viene también en la imagen. En la caída libre de un cuerpo se debe considerar que la velocidad inicial es 0 y que vamos a despreciar el roce del aire y el empuje, por lo tanto la distancia inicial también es 0. No sé si tengas alguna duda, Adriana, sobre caída libre. Ah, no, profe, estaba bien. ¿Bien? Ok, perfecto. Sí. Ahora vamos con el otro lanzamiento. El otro lanzamiento es lanzamiento vertical. Tenemos lanzamiento vertical hacia arriba y vertical hacia abajo. ¿Qué es un lanzamiento vertical? Bueno, a diferencia de caída libre, cuando tenemos lanzamiento vertical hacia abajo, para que el objeto se empiece su movimiento, se le tiene que aplicar un empuje, una fuerza, algo externo para que se pueda mover. Y lo mismo ocurre con el movimiento o el lanzamiento verticalmente hacia arriba, en el cual también para que el movimiento se mueva, tiene que sufrir un empuje o un lanzamiento, como dice su nombre, o que una fuerza externa que lo impulse a tener movimiento hacia arriba. ¿Ok? Entonces aquí nos dice que en la caída de los cuerpos la resistencia del aire aumenta con la velocidad de la caída. Después de cierto tiempo se hace igual al peso del cuerpo, desapareciendo la aceleración, alcanzando su velocidad límite y continuando la caída en movimiento uniforme. En el lanzamiento vertical, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo desde cierta altura y despreciando cualquier rozamiento del aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en donde la aceleración coincide con el valor de la gravedad. Si te fijas, siguen siendo los mismos criterios, los mismos principios que manejamos en caída libre, solamente que aquí van a variar algunas cosas en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cómo lo vamos a tener y para poderlo identificar. En el caso del lanzamiento verticalmente hacia arriba, el cuerpo es lanzado hacia arriba y va en contra de la gravedad, y eso, ¿qué es lo que nos genera? Que la velocidad con la que fue lanzado se va a ir disminuyendo. Por ejemplo, si lanzamos nosotros una pelota hacia arriba, nosotros la empujamos y la soltamos. Ahí nosotros tenemos una velocidad, no sé, 15 metros por segundo. O sea, la lanzamos a 15 metros por segundo. La pelota va a ir subiendo hasta alcanzar su altura máxima. Como su velocidad va disminuyendo, ahí en esa altura máxima,
la pelota lo que hace es un pequeño giro y empieza su caída libre. Entonces, para la primera parte del lanzamiento, tenemos una velocidad inicial diferente de cero y donde llegue a su altura máxima, la pelota va a tener una velocidad final cero. Ahí entra como que una confusión porque dicen, o sea, ¿cómo va a llegar a cero? Bueno, por lo que habíamos comentado de que la gravedad está hacia abajo y el movimiento está hacia arriba. Entonces, la gravedad hace su función, lo está jalando para abajo, pero como va en sentido opuesto a la gravedad, pues se va disminuyendo la velocidad hasta un punto que llega a cero. Y ahí, cuando empieza su caída libre, es velocidad inicial cero, porque ahora estamos en otro lapso, en el lapso de bajada. Entonces, ahí en el lapso de bajada, la velocidad inicial es cero y se va a ir incrementando la velocidad hasta que lleguemos al suelo o donde tenga la parada de la pelota. Pero así se va a ir incrementando, ¿por qué? Porque la gravedad y el movimiento del objeto van en la misma dirección. Eso es lo que nos está diciendo aquí y por eso es importante que nosotros consideremos estos puntos que nos están dando como características de este movimiento. Y lo que aquí nos menciona que durante la ascensión del cuerpo la aceleración de gravedad es considerada negativa. Ahí después vemos lo de los signos cuando estemos aplicando ya en problemas, porque sí es muy importante identificar cómo voy a tener esos signos para que pueda aplicarse. Hay dos maneras de manejar los signos. El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos considerar en todas las fórmulas la gravedad como negativa. Principalmente está ubicado en este tipo de movimientos que estamos viendo o analizando. Podemos considerar toda la gravedad como negativa y establecer cuando va hacia abajo, también el desplazamiento es negativo porque va hacia abajo. Ahí es nada más para que nosotros no nos confundamos dónde lo tengo que poner positivo y dónde lo tengo que poner negativo. Cualquiera de las dos que ustedes escojan, la podemos utilizar. La que yo recomiendo es que manejemos toda la gravedad negativa en nuestro, es única y exclusivamente para este tipo de movimientos, para que nosotros ya no tengamos que estar, ay, esta era positiva o esta era negativa, sino que ya esa es negativa. Y de acuerdo al movimiento de nuestro objeto, es lo que nos va a decir si la distancia o el desplazamiento es positivo o es negativo. ¿Ok? Entonces se me hace como mucho más sencillo identificar hacia dónde se mueve el objeto, si es positivo o negativo, que por ejemplo ponerle el signo de la gravedad, donde la gravedad es positiva y donde la gravedad es negativa. Y bueno, aquí hay un recurso visual en el cual nos permite a nosotros entender un poquito mejor cómo es el movimiento rectilíneo, más bien, movimiento vertical hacia arriba. Traigo lo de rectilíneo porque es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos que el lanzamiento, aquí pues es una chica con un balón en el cual está lanzando el balón hacia arriba. Y si tú puedes observar la gráfica, al momento en el que va ascendiendo, llega a un punto en el cual el balón se queda en su tope y esa es la altura máxima. Ahí su velocidad inicial es cero cuando empiece a caer. La velocidad final del primer lanzamiento sería cero porque llegó a su altura máxima. Cuando empieza la caída libre del objeto, es cuando ya la velocidad se empieza a incrementar porque va a favor de la gravedad. Y eso es lo que nos está diciendo la imagen. Y bueno, ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. dime, No, dime, dime. no, no, nada, está bien.
No, pregúntamelo porque luego se te va a No, olvidar. sí, que Pregúntame. estaba, pensé que ya iba a cambiar la diapositiva, estaba terminando de leerlo. Okay, ya. Ah, ok. No, todavía no, porque me falta explicar lo Ok, de la ok, sí está dirección bien. y eso. Acá en la segunda gráfica, donde no está la chica, ahí pues también se ve cómo se va manejando o cómo se va moviendo el objeto y pues va cuando sube y cuando baja. Ahí es muy importante que, porque son detalles, pero son muy significativos para nosotros. Es decir, tenemos una referencia. En la segunda gráfica, donde ya está X y Y, es muy sencillo visualizar mejor lo de la referencia, porque ahí nuestra referencia es X. El movimiento del objeto inicia en esa referencia, llega hasta el punto máximo, que es donde está exactamente en el eje de Y en X es 0, y cuando empieza a dar la caída libre. Cuando llega el objeto al mismo nivel o la referencia que nosotros teníamos, la velocidad con la que salió el objeto debe ser la misma que con la que pasa el objeto. Muchas veces no se queda ahí, sino que sigue su trayectoria. Eso es muy importante. Entonces, las velocidades en la referencia, ya sea de lanzamiento hacia arriba y que pasen, esos siempre van a ser exactamente iguales. Es decir, si el objeto se lanzó a 25 metros por segundo, cuando llegue a la referencia en su caída libre, va a ser 25 metros por segundo. Eso es sí o sí. Si no llega a eso, entonces a lo mejor nosotros tenemos un cálculo equivocado o tenemos algunos datos equivocados. ¿Ok? Entonces eso lo quise aprovechar con esta gráfica porque pues es lo que realmente nos representa. Nos dice aquí que el lanzamiento vertical hacia arriba nos indica que una altura a la cual generalmente es igual a 0, pero la inicial, y que también tiene una velocidad mayor que 0. Es decir, cuando estamos en la parte donde va a ser lanzado el objeto, ahí tiene una velocidad 0 porque no se está moviendo, porque no se está desplazando todavía. Cuando le generas que su movimiento, entonces ahí ya empieza a ver la velocidad con la que se le va a imprimir, es decir, con la que se va a mover. Y ya cuando está muy movimiento, hasta que alcance su altura máxima, es cuando ahí nosotros otra vez la velocidad vuelve a ser 0. Entonces, son los tiempos que hay que estar revisando del movimiento del objeto y que bueno, pues aquí se los puse con imágenes y también se los puse de manera escrita para que ustedes puedan entender en qué consiste este movimiento, porque seguimos en un movimiento bidimensional. Nos falta que podamos nosotros ver, por ejemplo, el movimiento parabólico o semiparabólico. Entonces, también esas son aplicaciones de este tipo de temas. ¿Ok? Y bueno, pues hay dos lapsos, cuando vas ascendiendo y cuando va descendiendo, y pues hay que considerar esa nota importante. Y aquí tenemos las ecuaciones de la subida y bajada. Perdón, en la cual a nosotros nos lo facilita mucho, porque aquí ya en las fórmulas está aplicado aquello que estás analizando en el movimiento del objeto. Pero se los quise poner para que ustedes tengan esa facilidad. Sin embargo, el deber ser es que ustedes apliquen en las fórmulas por qué se elimina este término, por qué se elimina aquel término, qué es lo que vamos a estar practicando en los problemas, pero que ustedes también lo practiquen, porque aunque tengan las ecuaciones ya, sí, ya disminuidas aplicando los conocimientos, pues lo ideal es que ustedes lleguen a esa fórmula. ¿Okay? Y luego tenemos el lanzamiento verticalmente hacia abajo o vertical hacia abajo.
Aquí lo confunden con caída libre. No puede ser caída libre porque este objeto es lanzado. Caída libre es como su nombre lo dice, el objeto cae sin haber sufrido ninguna fuerza externa, simple y sencillamente cae. Y en el caso de lanzamiento verticalmente hacia abajo, sí lo tienes que impulsar, ya sea que tú lo lances, le apliques alguna fuerza externa o lo lances, o tal vez, muchas veces también se analiza de que lo lanzas horizontalmente y pues con toda la trayectoria que trae, ya cae verticalmente, ¿ok? Entonces, pero ya traía una velocidad. Entonces, esa velocidad inicial pues es diferente de cero. Y aquí vienen varias observaciones en las cuales nos dice que la posición inicial es cero, la velocidad inicial es distinta de cero porque es la que le genera el impulso para el movimiento, la velocidad durante la caída es positiva y tiene el mismo sentido que la gravedad y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y estas son las ecuaciones ya reducidas en este movimiento. Aquí podemos ver la imagen en la cual también está jugando la persona y, bueno, va a hacer un lanzamiento verticalmente hacia abajo, es decir, que considerando que puede hacer un deporte, pues la va a clavar o es lo que intenta pasar un balón por alguna canastilla o algo así, ¿ok? No sé si tengas alguna duda, Adriana. En lo que voy anotando la redacción de uno de los problemas. Ah, pero no puedo, porque te iba a poner las ecuaciones para que las pudieras copiar, ya sea en una libreta o las tengas ahí a la mano, tomar foto, como se te haga mucho más sencillo, porque pues sí requieres tener las fórmulas a la mano para que se te facilite el análisis de problemas, por ejemplo. Ah, sí, Entonces déjame, las anoto, ya la anoté esta. esta ya las anotaste, pero le pusiste ahí lanzamiento vertical hacia abajo o movimiento vertical hacia abajo. Ah, ok, ya lo puse. Lanzamiento. Para que ajá, puede ser lanzamiento porque es como se los puse aquí en las diapositivas para que ustedes las puedan relacionar. Sí. Esa, lo que viene siendo la V y la I es como velocidad y, ¿o qué significa? Sí, velocidad inicial. A velocidad inicial, ya, sí, cierto. Ujú. Y con la F es velocidad final. Cuando te topes también YI es inicial, o sea, la I o el subíndice I es porque nos indica que es inicial. Ok. Y la otra es sobre 2. O ¿cómo se dice al cuadrado? ¿Qué? Ah, ¿cuál? La de T. La última que dice velocidad final al cuadrado. Ese es al cuadrado, ¿verdad? ¿O qué significa el Ah, 2? sí, al cuadrado. Ya, al Es cuadrado. velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado Ah, más ok. 2 veces o el doble producto de G por D. Ok, ya la anoté. Ok. Entonces, estas son la de velocidad vertical hacia abajo. Esta es la que nos representa el movimiento o el lanzamiento verticalmente hacia arriba. ¿Cuáles son las que vas a utilizar cuando está la subida? Y cuáles son las que se van a utilizar cuando está en la bajada. Ah, ok. La subida y bajada. Ujú.
Me avisas cuando termines de anotarlas para ponerte la otra. Hola, Eri, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy mal, muchachito. Buenas tardes. Bueno, ya terminamos toda la teoría. ¿Llegaste justo para lo práctico? Ok, esperemos que te haya ido muy bien. Por lo visto tuviste mucho trabajo. Pues muy bien. Bueno, ahorita tendría Adriana copiando las fórmulas para poder realizarlo en práctica, pero bueno, si quieres, relájate tantito y ahorita empezamos con los problemas. Listo, ya los terminé de anotar, profe. Ok, entonces déjame, te pongo la de caída libre para que ya tengas los 3 movimientos. Sí. Me tengo que regresar a la presentación. Ahí está. Bueno, esta está un poquito más chiquita, pero sí se alcanza a ver, ¿verdad? Las ecuaciones, aquí el comparativo es de que cuando tenemos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son las que vimos la semana pasada, ¿cómo se convierten a ecuaciones para utilizar en caída libre? Entonces, por eso viene MRUA y viene CL. Si quieres, tú ponle ahí ecuación de caída libre y nada más pon esas ecuaciones, no pongas las otras ya las tienen. Entonces, bueno, o si quieres poner las dos, como se te haga a ti más fácil. ¿Cuál? Solo las de MRUA, movimiento No, a las otras. las A las otras, otras ajá, la que dice ecuación de CL. sí, esas tres son las mismas. Ujú. Es que aquí ya viene aplicado los criterios de caída libre. Yo sí lo voy a hacer con las ecuaciones normales para que podamos ir repasando lo teórico y nos debe quedar como están aquí, ¿sí? Pero pues tú puedes copiar ya las reducidas porque así es como van a estar quedando. Listo. Ok, bueno, entonces, déjame regreso. Bueno, voy a prender mi cámara. Bueno, entonces tú nos vas a decir las fórmulas. Ya te estoy comprometiendo. Muy bien, pues vamos a empezar con el ejemplo 1. Me hago el copy paste y la redacción. Muy bien, vamos a analizar el problema. Nos dice este ejemplo. Desde 80 metros de altura se deja caer un cuerpo libremente. Determinar qué velocidad lleva cuando ha descendido 20 metros y qué velocidad ha ocurrido 3 segundos. Aquí, bueno, el problema está bien sencillo porque la redacción nos está diciendo que es caída libre, porque está diciendo que el cuerpo cae libremente. Entonces ahí ya nosotros ya tenemos cierta idea o ya nos orientaron a qué movimiento vertical se refiere. Entonces cuando es caída libre hay que recordar, no, nuestra velocidad inicial es 0, la gravedad vamos a considerar como 9.81 y bueno, aquí nos están pidiendo
que en diferentes lapsos bueno, es que no son de tiempo los dos. Uno es en qué trayectoria, o sea, cuánto fue su trayectoria, y en el otro, cuál es la velocidad cuando ha transcurrido determinado tiempo. Entonces, si nosotros tenemos identificado qué es caída libre, tenemos identificado ciertos datos, que ahorita los voy a poner aquí para que nosotros los podamos tener, ¿qué nos faltaría para poder resolver el problema? Aquí vamos a poner los datos. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me está proporcionando el problema? Fueron 80 metros de altura. ¿Ok? ¿Y eso qué me La representa? distancia. ¿Ok? Distancia. Distancia es igual a 80 metros. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El tiempo, 3 segundos. Ah, bueno, ese es el inciso B. Ah, sí, se No lo podemos considerar para todo. Ya me lo quieres terminar. Es que ese Vamos es el primero a resolver el problema, ¿verdad? inciso A. Entonces, ve. ¿Qué nos piden el inciso A? El A es la... Ajá. eh, nos está preguntando la velocidad. La otra La está aquí, velocidad, 20 ¿cuándo? metros. Ajá, 20 metros. Entonces, si ya tengo la distancia de 80 metros, ¿vuelvo a poner otra distancia de 20 metros? Es la... No, es la... ¿Cómo se llama? Tú vas a poner datos para resolver inciso A, para que no se me confundan, ¿ok? ¿Qué datos tengo para resolver el inciso A? Mi distancia tiene que ser 20 metros, porque me están pidiendo la velocidad que lleva el objeto cuando ha recorrido esa distancia, ¿ok? ¿Qué Ah, otro dato tengo al inicio de al inicio de la caída libre del objeto? los 80 metros. No, porque los 80 metros es la altura de donde se lanzó el objeto. Por ejemplo, imagínate que estás en una azotea y de ahí vas a lanzar, no te vas a lanzar tú, vas a lanzar una pelota o vas a dejar caer más bien una pelota y pues la altura a la azotea son 80 metros. O sea, ahí es donde está posicionado el objeto de donde se va a dejar caer, ¿sí? Pero en el inciso A no nos está pidiendo la velocidad con la que llegó al suelo, por ejemplo. O sea, que ya llevo toda la trayectoria de los 80 metros. Nos está pidiendo la velocidad cuando ha descendido 20 metros. O sea, ahí el objeto en ese lapso de trayectoria, ¿qué velocidad ha alcanzado? ¿Okay? Entonces, ponemos que la distancia son 20 metros. Si nos damos a nuestra referencia, que es la azotea, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos nosotros ahí de datos iniciales para poder analizar la caída libre? Es la... O sea, tiene que ser la velocidad. Entonces, sería una velocidad inicial de 0. Es correcto. Es que iba a poner aquí la de los 80 metros. Ok, velocidad inicial es igual a 0. Muy bien. Veí que estoy acostumbrada a poner como 0. Es igual a 0 metros por segundo. ¿Ok? ¿Y qué otro dato tengo para poder analizar caída libre?
la gravedad, es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos para resolver el inciso A. Si nosotros nos vamos a las fórmulas, estamos en caída libre. Bueno, voy a quitar este que acabo ya, lo captaron. Voy a poner aquí las fórmulas. Aquí tengo las fórmulas, bueno, que se ven un poquito más chiquitas. Ahora ustedes indíquenme si nos vamos a las ya reducidas o utilizamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aplicamos los criterios y sustituimos valores. ¿Cómo se les haría más fácil o cómo quieren que lo manejemos? ¿Lo de qué pregunta fue, profe? ¿De qué fórmulas utilizo? Para mí, en lo personal, me gustaría utilizar la de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para ir reforzando la teoría aplicada. Pero ya tienen ustedes también ahí las ecuaciones reducidas. Si quedan las ecuaciones reducidas, las que se les haga más sencillo para poder comprender el ejemplo, yo utilizo las que ustedes me indiquen. Ah, ya. Las reducidas son las de este lado, las de caída libre, ¿verdad? Ajá. Así que, ¿cuál utilizo? Entonces se puede resolver con cualquiera de esas cuatro. Así es. Dependiendo de los datos que tengas. Así que, ¿qué dicen? ¿Con cuál utilizo? Yo creo que eh, a ver, tengo una duda. ¿Qué significaba la H? Ya se me olvidó. Altura. Altura. Ah, sí, esa. Yo pienso que la que empieza con H. ¿Ok? Para determinar qué. mm, la velocidad. Ah, Pero no. no hay velocidad. Sí, tenemos que sacar la velocidad, ¿cierto? Primero, ¿qué velocidad nos están pidiendo? ¿Cuál es la velocidad que lleva al descender? Ajá, ¿esa cuál velocidad La es? final. ¿Inicial o final? La final, exactamente. De las fórmulas, tengo con velocidad final, ¿cuál es la que puedo utilizar considerando que no tengo tiempo? Ah, ya, la de la tercera, La tercera, que ¿qué dice? dice velocidad final al cuadrado es igual a 2, ¿qué? Gravedad por altura. Así es. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Velocidad inicial a peso al cuadrado.
sería velocidad final, velocidad final al cuadrado, es igual, y lo tenemos que es 2 por G por H, 2GH. Esto lo sustituyo, sería 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, metros por segundo al cuadrado. Me puse el cuadrado acá. Serían metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que son 20 metros. Aquí al momento de sustituirlo en la ecuación, podemos darnos cuenta si todas las unidades son de uno mismo. Acuérdense lo que les decía con las manzanas y las naranjas. Y aquí podemos observar que son metros cuadrados, metros sobre segundos cuadrados y metros, pues entonces sí es metros sobre metros y se van a ir justamente más bien, se van a multiplicar y nos van a quedar metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Los dos están multiplicando, ¿ok? Bueno, ya que lo tenemos así, ¿cuánto es lo que me da? Esto es igual, ahorita pongo la otra ecuación. Esto es igual, ¿cuánto me da velocidad final al cuadrado? ¿Cuánto me da? Bueno, multiplicar 2 por 9.81, ¿verdad? Y luego por los 80 metros, que es la altura. Por 20, por 20. Sí. Acuérdate. Velocidad final al cuadrado es igual. Eso da, me dio 392.4. Ok, entonces serían 392.4. Tenemos metros al cuadrado, segundos cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad al cuadrado y no nos están pidiendo velocidad al cuadrado, nos están pidiendo que sea velocidad. Entonces tenemos que sacarle raíz cuadrada, tanto del lado donde está velocidad final al cuadrado, como del lado donde está 392.4 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Ok? Sacamos la raíz y ¿cuánto nos da? Raíz cuadrada de 392.4, ¿verdad? Ujú. Me dio 19.80. Ok, ahorita lo pongo. Ah, lo puse diferente. Segundos cuadrados.
Entonces eso es igual a 19.80 metros sobre segundo. Y ya con esto nosotros tenemos el resultado. Bueno, lo voy a poner acá, porque no se va a ver. Ahí tenemos que la velocidad final es 19.80 metros por segundo. Eso es lo que corresponde al inciso A. ¿Qué pasa con el inciso B? El inciso B nos está diciendo la velocidad que lleva cuando han transcurrido 3 segundos. Ahí nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que considerar para poder obtener el resultado? ¿Cómo podríamos resolver ese inciso B? ¿Qué creen que tengo que hacer para poder resolver ese segundo inciso o el inciso B? Profe, pero dice a 0 metros sobre segundo. ¿En dónde? Ahí en el segundo inciso. Ah, no, pero me estoy leyendo los datos a resolver, no el inciso. Perdón, profe. Fue con el inciso A. Sí, sí, sí. Ahorita les pongo el inciso B en otra diapositiva. Me siento mal, profe, por llegar tarde a su clase, porque es con lo que más batallo y no me dejaron soltar allá de qué lado. Nunca he trabajado con un arquitecto que le caiga mal. No se lo deseo ni a mi peor enemigo, la verdad. No he trabajado con un arquitecto, ni que me caiga bien ni que me No, caiga mal. hombre, ojalá y nunca tenga que trabajar con ellos, la verdad. Dios santo. Creen saberlo todo, profe. Saberlo todo. Sí, pues esos son los que más generan problemas al momento de desarrollar tu trabajo. No, profe. No. Bueno, se lo voy a poner en azulito para que no se confunda. Gracias, qué amable. Sí, muchas gracias. Ahora Sí, para el inciso B, que es lo que estábamos tratando de recortar. pues es es que habla de 3 segundos, ¿no? Pero igual sigue. Ah, es que en el inciso A les dio distancia, ¿verdad? Ya no está dando tiempo. Así es. Ok, igual estamos. Velocidad transcurrida. Profe, ¿puede hacer más grandes las fórmulas? Es que ya se me hace que me lastimó la vista trabajar con aquel. Ay, merito, ay, merito. Gracias. Perfecto, no puedo Ok. quitar Estamos, tanto este. Ahí está. estamos buscando velocidad. Bueno, de hecho, voy a cambiar de diapositiva Ok. y copio el inciso B y copio las fórmulas. Déjame lo hago. Ay, no. El inciso B. Me quedé como el meme, profe. Amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi trabajo. La verdad, Haciendo ese coco. es que no se imagina lo que es. O sea, lo que es querer externar algo tan simple, porque fue un trabajo de plomería. Déjeme desahogarme con usted, discúlpeme. Ok. Lo voy a agarrar de psicóloga el día de hoy, profe. Este, estábamos armando una tubería para volverla a PVC porque la tubería estaba muy podrida. Le dábamos una medida de lo que viene siendo el codo y el CPVC que necesitábamos y todo lo demás. Y no, o sea, estaba aferradísimo a que no era ese, a que no era ese, a que no era ese. Y luego va por las piezas y empezamos a ensamblar así al gusto del arquitecto. Y no jaló. Y empezó a salir bastante agua. Dije, no te pases de lanza. Y empezamos a desarmar todo otra vez. Checamos medida. Le dije, te estoy diciendo que es esta. Me dice, no, es que es este. Aquí se ve luego. Y dije, sí, pero pues ya viste que no funcionó. Es esta medida. No, es que tiene que ser esta. Diosito santo. No, profe. Lo peor que te puede
topar cuando estás desarrollando tu trabajo es que tengas un jefe necio. Y negativo, o sea, cerrado. Incapaz de aceptar que se puede equivocar. Todos somos seres humanos. Crece y acéptalo. Diosito santo. Voy a marcar, profe, hable con este, por favor. Hable con una ingeniera para que entienda que debe ser flexible en todo el Sí, asunto. es que realmente lo único que hacen es bloquearte porque dice, ay, ya empezó con su necedad, a lo mejor te callas. Es porque no puedo, por más que le des argumentos, está cerrado en que no. Entonces esa mentalidad cerrada y aparte de una persona necia, pues la verdad es que sí desespera bastante. Imagínate, 2 horas, profe. 2 horas. Oh, aguantaste mucho. Yo eso aguanto tanto. En lo que trabajaba y lo escuchaba, Diosito santo, le dije, bueno, ya, que ya. Dije, tráeme eso, si no, no va a avanzar. Y ya como que como que vio que no lo estábamos armando y tuvo que ir a cambiar otra vez el material y todo, y ya quedó. Le dije, ahí está. Bueno, le dije, ahí estaba, porque yo me iba a entrar tu sermón. Le dije, me tengo que ir. Le dije, hoy me toca la materia con la que más batalla, tú me estás aquí agarrando. Le dije, Diosito santo. Qué bárbaro. Ya como te dije que era así, te va a terminar Sí, diciendo así. exactamente. Por eso yo le moví, profe. Ya. ¿Ves? Como Bravo. te dije todo el tiempo. Qué bravo, felicidades. Me acabas de poner en contra de los arquitectos. Muchas gracias. Me llevo una mala impresión de los arquitectos. Sí, la verdad es que sí. Muy Bueno, bien. Bueno, profe, pues nos está pidiendo velocidad y tenemos nada más como dato los 3 segundos. No, tenía los otros datos, ¿no, profe? ¿qué otros datos tenemos? Bueno, en el inciso B nos está diciendo que ha transcurrido 3 segundos desde que fue lanzado, bueno, bien, desde que se dejó caer el objeto. Ajá. Entonces, nuestra velocidad inicial sigue siendo 0. 0. Ajá. Tenemos el tiempo que son 3 segundos, Sí. pero nos está pidiendo velocidad y no sabemos realmente cuánto es de trayectoria o de distancia, como se les haga más fácil entenderlo, que ha realmente el objeto en el movimiento durante esos 3 segundos. Entonces, si nosotros nos vamos a velocidad final, porque nos está pidiendo velocidad final, sería con tiempo, porque ahora no tengo la altura o no tengo la distancia. Tengo alguna ecuación en la cual esté relacionado velocidad final y tiempo. Este es le. Ah, no. El que está como segunda fórmula es BF o B1, profe. Pues no lo pusieron, debe ser velocidad final. ¿Sí, ¿Cómo final? lo deduzco? Por la última. La última nos dice tiempo es igual a velocidad final Ah, ok. sobre gravedad. Entonces, yo de ahí despejo velocidad final, pues me queda velocidad final gravedad por tiempo. Entonces, deduzco que es velocidad final. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, vamos a utilizar esa. Aquí qué es lo importante. Al igual que en programación los códigos o la codificación es nuestra herramienta, aquí en física nuestra herramienta son las fórmulas. No nos las tenemos que memorizar, lo que tenemos que hacer es comprenderlas para saber qué aplicamos. Muchas veces nos damos, ay, es que no tengo esto, entonces voy a buscar esto y esto para poder aplicar esta. No, primero observa todas tus fórmulas y busca con lo que tienes. Ya si no la tienes, pues entonces sí ya empiezas a buscar más datos para poder encontrar el resultado. En este caso la tenemos directa porque ya buscamos dentro de las fórmulas los datos que tenemos y que no tenemos que buscar más datos. ¿Ok? Tenemos velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Esto es igual, la gravedad ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Pues me voy a poner acá porque no me lo va a poner.
por el tiempo que son 3 segundos. Por 3 segundos. De ahí, si se eliminan los segundos, uno solo, y nos va a quedar metros sobre segundo. Acuérdense que también les di como tip que es importante que hagamos la simplificación de unidades, pues para saber si nos quedan las unidades que nosotros queremos o que sabemos que corresponden, y eso nos indicará que estamos utilizando la fórmula correcta y que estamos también despejando correctamente, en caso de que sea un despeje. Muy bien, bueno, aquí entonces, ¿cuánto sería la velocidad final? Sería 9.81 por 3, profe. Ajá. Ok, sería 29.43 Metros por segundo. metros por segundo. Ahí está. Ok, muy bien. Y dice, bueno, está súper fácil. Está súper fácil cuando te estás relacionando con las fórmulas, independientemente cuál utilices, si utilizas la de caída libre, que aquí ya están despejadas, o la de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo importante es aplicar la teoría, que es lo que les mencionaba. Aquí la velocidad inicial es 0, ¿por qué? Porque el objeto se deja caer. Cómo va subiendo o incrementando su velocidad porque va a favor de la gravedad, y todos estos conceptos que vimos, bueno, a ti no te tocó tanto, Eric, pero que sí los vimos. Profe, que me siento mal y tal, me le pone mal limón la herida. Qué bárbaro. Pero lo importante aquí es que en los problemas los seguimos repasando, así que no te preocupes tanto. De nada más alcanzamos a hacer un problema, pero ya la idea es practicarlo. Sí quería terminar el día de hoy con los temas, pero bueno, no hay ningún problema. Avanzamos con los problemas la próxima clase. Para tener que ponerle la teoría para que ustedes la estudien y ya irnos en los puros problemas, porque sí estamos desfasados un poquito de tiempo y no vamos a alcanzar a ver todos los temas. Entonces, mi recomendación es esa, que empiece a subir la información teórica, Sí, profe. para que ya el próximo miércoles hagamos los ejercicios que nos faltan y a ver si podemos avanzar en los otros temas que ustedes ya deberían de tener teórico. Profe, si nos los pasa por el grupo de WhatsApp, los problemas, y intentamos avanzar, con las supongo que vamos a utilizar las fórmulas que aquí nos está mostrando, ¿no? Vamos a seguir utilizando las fórmulas. Digo, ¿Sí? para también uno practicar, ¿verdad? Ok, bueno, pero se los pasaría en Word. Ah, sí, no como... Pero es que, bueno, también en PDF, pero ya para que les lo puedan hacer, o sea, lo impriman y lo puedan hacer directo, o ya se los paso en Word. Ok, bueno, entonces les preparo algunos ejemplos, les pongo la teoría que viene aquí en la presentación. Sí, profe. Y ya les pongo los ejemplos para ver si ustedes lo pueden realizar, y vamos avanzando en estos están sencillos, pero sí tienen que aplicar la teoría. Sí, profe, por favor. Ok. Y gracias por el dardo. Le prometo que no vuelve a pasar. No le voy a más que me siento bien porque le externé que no debe trabajar con ningún arquitecto, por favor. Esperemos que no me toque. No. Y si le llega a uno que sepa cómo tratarlo. Sí, con pincitas, por lo visto. Aquí es lo importante, no era lo del dardo, era de que lo puedes recuperar porque dentro de las explicaciones lo repasamos y ya no era para sentirte mal, sino al contrario, para que te sintieras mejor. Sí, no, como que ahí también me diga Paola. ¿Va que sí, Paola? Deje que conteste. Ya todos pasan. Gracias por el apoyo. Bueno, no sabía que te gustaba más Paola que Adriana. Yo siempre te he dicho Adriana y no me habías dicho nada. No, sí. Sí, soy Paola, profe. Ok, bueno, ahora ya que me lo dijiste, ¿verdad? Espero no decirte Adriana, pues ya se me quedó grabado Adriana. No Te voy a pasa. decir Paola, Paola, Paola. Así no, te digo Adriana, me corriges para que se me vaya. De hecho, la que está bien es usted porque habla por el primer nombre y no se debe hablar por el segundo.
No sé, pero siento que el segundo nombre siempre es un nombre que no, que a algunos no nos gusta porque casi no lo utilizamos, la verdad. Pero bueno, sí, pero como quiera le alcancé a tomar screenshot de la información que vio, que estaban haciendo en la programación, para leerla de ratito. Sí, pues va a estar la grabación. Digo, bueno, ahora ya se la estoy poniendo en YouTube, entonces ya es mucho más sencillo. No sabía que tenía que poner en YouTube, pero bueno, estuvieron batallando en el primer parcial. Ya todas las que he dado desde que iniciamos segundo unidad 2, ya las he puesto en YouTube, entonces ya es mucho más sencillo para que ustedes las puedan ver. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, ya se me acabó la clase. Bien rápido. Entonces, así le hacemos. Yo voy a tratar de mañana hacerles ya el formato en Word para que vayan trabajando. Esto que ustedes van a hacer, pues sería la actividad grupal. Acuérdense que lo que hacemos en las sesiones son la grupal, Sí. y ya posterior harían la integradora. ¿Ok? Muy bien, profe. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Que pasen una excelente noche. Cuídense Que mucho. descanse. Gracias igualmente. Bye bye. Bye. Bye bye. Cómete un chocolate para que se te quite No. el coraje. No, profe, por favor, no me diga eso. Ya me comí como 3 sneakers. ¿No te gusta el chocolate? Sí, pero además de que Ah. me intensifica, no me calmó, me intensificó, creo que lo que traía, la verdad. No, profe, es que la verdad no.